Pues que sea el Espíritu Santo que nos va a ayudar a discernir esta palabra, una palabra que está escrita en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 21. Juan es un libro de la ley. Por lo consiguiente, yo te invito a que des lectura junto conmigo y poder discernir en el Espíritu qué fue enseñado en la ley al pueblo escogido, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Amén. El pastor y sus ovejas. Recordemos que el pastor es Jesús, sus ovejas, su pueblo escogido. Esta es una enseñanza que se dio en la ley, amén. Veamos qué dice el Espíritu Santo en esta hora. Les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida a las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas. Ellas siguen al pastor porque conocen su voz. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta para que pase el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos. Las ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente pueda tener vida, una vida que es completa y buena. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado se va porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas. Conozco mis ovejas como mi Padre me conoce a mí. Mis ovejas me conocen como yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas también que no son de este rebaño y también debo traerlas a ellas. Ellas escucharán mi voz en el futuro. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Nuevamente, los judíos no estaban de acuerdo entre ellos por lo que decía Jesús. La mayoría decía, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, un hombre que tiene demonio no dice estas cosas. Un demonio no puede darle la vista a un ciego. Qué palabra tan poderosa esta. Esta enseñanza fue dada en la ley. Dios es bueno porque permite que por medio del Espíritu Santo nosotros vayamos entendiendo la palabra escrita.
La palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es importante, solo que debemos de discernir lo que fue enseñanza de la ley y la enseñanza de la gracia. Si nos damos cuenta aquí, el Espíritu Santo revela que el pastor es Jesús y sus ovejas su pueblo escogido, su pueblo de Israel, por lo quien Él vino. Él les dijo siempre la verdad, les dio a entender que quién era un verdadero pastor. Uno que va a entrar por la puerta, uno que no va a ser asalariado. Ese va a ser un pastor verdadero, porque va a cuidar al rebaño. Hoy hay muchos ladrones, hay muchos bandidos que están teniendo un sueldo para poder compartir la palabra. Desde ese entonces ya habían estos ladrones, estos bandidos. Desde la ley se veía esto. No es nuevo que hoy en la gracia se vea también. Desde la ley ya se veía. Un buen pastor va a cuidar de las ovejas y va a entrar por la puerta correcta. Él va a vigilar siempre a las ovejas. Las va a llamar por su nombre, va a conocer quiénes son de su redil. Van a escuchar la voz, las ovejas del pastor, y el pastor va a cuidar de ellas. Un buen pastor va a caminar delante de ellas, va a dirigirlas a bien, va a caminar en un camino derecho, correcto. Ellas lo van a seguir. ¿Por qué? Porque van a conocer la voz del pastor. Las ovejas no van a seguir a un extraño, a un cualquiera, van a seguir a su pastor, porque van a escuchar la voz de su pastor por medio de la palabra escrita. Van a entender quién es un verdadero pastor. En la ley no se entendía esto, como hoy tampoco se está entendiendo. En la ley se dijo que Jesús era un buen pastor, porque Él entraba por la puerta correcta. Él cuidaba del rebaño. Todos los que vinieron antes de Él eran unos ladrones, unos bandidos. Sus ovejas de Jesús no van a escuchar a otro, solo van a escuchar al verdadero pastor. ¿Quién es un verdadero pastor hoy? El que hable la palabra verdadera. Él es un verdadero pastor. ¿Por qué? Porque será el Señor manifestado en él, compartiendo la palabra. Ese pastor es la puerta, la puerta para alcanzar la salvación, para que pueda uno entrar y salir y encontrar todo lo que necesitemos. El ladrón nada más viene a robar, a matar, a destruir. Un falso pastor, eso hace. Vende la palabra, roba dinero a las ovejas, les da muerte espiritual, los destruye espiritualmente con sus acciones. Un buen pastor no viene para eso, viene para dar vida, y vida en abundancia, completa. El buen pastor va a dar siempre su vida por las ovejas, va a preocuparse por la oveja. Tiene un problema una oveja, él va a procurar porque esa oveja esté bien. Va a ser un buen pastor. Pero uno que le paguen por ser pastor, ese no va a cuidar de las ovejas. No va a ser como el verdadero pastor. ¿Por qué? Porque no les va a pertenecer, no son de él. No le va a importar lo que pase a una oveja. Porque en el momento del problema, él las va a abandonar, las deja. Hoy en día, ¿cuántas ovejas se van y ni en cuenta, no las visitan, no les van a aconsejar, hablar con amor? Las abandonan. ¿Por qué? Porque no son unos verdaderos pastores. Son unos ratas, unos bandidos, unos ladrones. Eso es lo que son. Desde la ley ya se venía enseñando esa verdad.
qué importante es conocer la voz del pastor. Por eso Jesús desde la ley dijo, yo soy el buen pastor que cuida a sus ovejas. Conozcan a mis ovejas, dice. Ellas me conocen a mí como yo, a mi Padre. Mis ovejas me conocen como yo lo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Y todavía dijo en la ley, tengo otras ovejas también que no son de este rebaño. Ya venía hablando del pueblo gentil, ya venía hablando de otras ovejas que no eran de su pueblo escogido. Por eso él fue claro cuando dijo, tengo otras ovejas también que no son de este rebaño y también debo traerlas a ellas. Ellas escucharán mi voz en el futuro. Está hablando del pueblo gentil. De ellas está hablando, de esas ovejas. Por eso dice, ellas escucharán mi voz en el futuro. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es por eso que de los dos pueblos se hizo uno. ¿Sí? No hay dos, hay uno nada más. Qué bonita palabra. Porque sigue diciendo el Espíritu Santo que el Padre me ama porque yo doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me la quita, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Pero tristemente los judíos no estaban de acuerdo con esa enseñanza. Por eso es que decían, la mayoría decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan? O sea que al pastor, a Jesús, le llamaron loco. Le llamaron que tenía demonios por su doctrina, por su enseñanza. Unos decían así, pero otros que creían decían, un hombre que tiene un demonio no dice estas cosas, un demonio no puede darle la vista a un ciego. O sea que habían incrédulos y también crédulos, ¿no? Es muy importante darle discernimiento a la palabra del Señor, porque si nos damos cuenta aquí, ya hablaba de otras ovejas. Esas ovejas era el pueblo judío, los perrillos, porque ellos iban a creer. Y de esos dos pueblos iba a haber nada más uno. Es el que está hoy nada más. Sean judíos, no judíos, solo es un pueblo, ya no hay dos. De dos hizo uno. ¿Por qué? Porque ese uno, que no era su pueblo, creyó, oyó la voz. Por eso era una profecía que se tenía que cumplir de que él iba a traer a las otras ovejas. Por eso dijo él, tengo otras ovejas también que no son de este rebaño y también debo traerlas a ellas. Ellas escucharán mi voz en el futuro. Qué hermoso es Dios, porque hoy esas ovejas eres tú y soy yo. Ese pueblo gentil, ese pueblo que un día